tal? Yo soy Marta Garza y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es el tratamiento con imanes tratando la obesidad. Vamos a comenzar. Pues bueno, el tratamiento que vamos a ver el día de hoy es cómo tratar la obesidad con imanes. Recuérdate que esta técnica que yo te voy a enseñar no es pareomagnético, es una técnica creada y diseñada en Buenos Aires, Argentina, por Graciela Pérez Martínez hace más de 25 años. Es una técnica que se llama método Azul-Kamet. Y bueno, esta técnica está basada en lo que es medicina china, en geometría y está hecha con protocolos que nos van a ayudar, llamados geomas y biomas, que nos van a ayudar a vitalizar el cuerpo y llevarlo a un mejor estado de salud. Vamos a trabajar los tres aspectos del ser humano, cuerpo, mente y espíritu, porque estamos trabajando desde la columna vertebral con los geomas, con los biomas toda la parte visceral y vamos a trabajar también la parte emocional. Desde aquí, que es una técnica totalmente diferente, la polaridad la estamos tomando desde la medicina, desde la física magnética, donde nos dice que yo tengo una brújula, la brújula va a apuntar al sur, va a ser el norte del imán, y si apunta hacia el norte va a ser la parte sur del imán. Entonces tenemos que el norte, denominado para nosotros, sería el negativo y sería el polo rojo, y el sur sería el polo positivo y sería el polo negro. Las características de cada polo: si tenemos que el norte es eléctricamente negativo, entonces nos va a dar lo que es un efecto enfriador, un efecto relajante, nos va a ayudar a quitar el dolor y nos va a ayudar también a, tiene un poder bactericida. El polo sur o el negro es el positivo, es vasodilatador, es regenerador y energetiza. Entonces tenemos que la medida de fuerza de los imanes son de 4000 Gauss. Utilizaremos en la mayoría de los protocolos este imán de 55, en algunos pocos usaremos lo que es de 30, y cuando digamos que utilizamos imanes en ambulatorio, estaremos utilizando los imanes que es la lenteja y el taiki. Estos pequeñitos son los que vamos a utilizar en ambulatorio, y estos imanes tienen 2000 Gauss. Para saber cómo colocarlos, puedes ver los videos que están en el canal de YouTube, que es la colocación de imanes ambulatorios, y también puedes ver un video de lo que viene siendo la aplicación de los protocolos en camilla, y ahí esto te va a servir de apoyo para lo que vamos a ver en este tema. Tenemos que la obesidad es un tema multifactorial. Realmente se le llama obesidad cuando hay sobrepeso y es una acumulación de grasa, y esto puede ser perjudicial para la salud. Realmente la obesidad es multifactorial, no se lo podemos achacar nada más a unos malos hábitos. Puede ser que tengas obesidad porque tienes problemas hormonales, porque tienes problemas de tiroides, porque tienes problemas emocionales o tienes una difusión metabólica. Entonces esto nos puede generar esta obesidad. Y también aunado a eso, los malos hábitos alimenticios que luego tenemos, que es comer comida rica en grasas saturadas, exceso de carbohidratos, alimentos procesados, malos hábitos alimenticios como ponerle sal continuamente a los alimentos, hacer malas combinaciones de estos grupos de alimentos, demasiada azúcar refinada o demasiados refrescos o bebidas endulzadas. El estrés también nos puede llevar a tener esta obesidad, y el sedentarismo, el no tener una actividad física, y esto nos da como resultado el aumento y de la posibilidad de padecer un síndrome metabólico. Entonces tenemos que, para tratar la obesidad, vamos a ver los siguientes protocolos. El primero que trataríamos es con el Geoma 330 horizontal. Es un protocolo que va en la espalda y va a atender toda la parte respiratoria, la parte digestiva, y vamos a equilibrar desde la parte de atrás. Vamos a ver la colocación de este protocolo. Vamos a poner en la zona de dorsal
del lado derecho un norte y luego vamos a hacer varios triángulos y luego vamos a poner a la inversa, vamos a poner un sur y dos nortes. Y en la parte de abajo, en la zona lumbar, lo vamos a poner exactamente el mismo triángulo en la parte que pusimos en la parte dorsal, en la parte lumbar. Y vamos a poner igual un sur y dos nortes. A este protocolo lo vamos a dejar aquí durante 15 minutos y vamos a estar trabajando toda la parte, desde la parte de los plexos nerviosos, desde la parte de atrás, vamos a estarlos trabajando con este protocolo. Acuérdense que podemos unir giomas y biomas y, por ejemplo, en un momento dado podríamos utilizar este protocolo, dejarlo junto con el que vamos a ver enseguida. El siguiente protocolo es el de sistema digestivo. Este de sistema digestivo nos va a ayudar, como su nombre lo dice, BGB de sistema digestivo, a regular la digestión. La digestión y en los puntos que está colocado en plexo solar y intestinos, entonces va a equilibrar todo lo que viene siendo la zona digestiva para que podamos metabolizar o tener una excelente digestión. La colocación de este protocolo lo vamos a ver, que viene siendo en plexo solar, lo vamos a poner en plexo umbilical, en colon ascendente y en colon descendente, y por la parte de atrás en coxis vamos a poner un sur. Este es un protocolo, como les decía, vamos a equilibrar la digestión y vamos a ayudar a que esté trabajando mucho mejor. El siguiente protocolo sería el geobioma 7 de tiroides, y este protocolo, como su nombre lo dice, nos va a equilibrar todo el sistema endocrino. Acuérdense que la tiroides regula la que manda la señal para que todo el sistema endocrino se esté trabajando adecuadamente. Entonces, este protocolo nos va a ayudar a equilibrar la tiroides, a que no esté trabajando lentamente, a que esté trabajando mucho mejor, y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo vamos a trabajar por la parte frontal, vamos a trabajar lo que viene siendo la zona del cuello, en donde pasa la carótida, vamos a poner un norte, en la horquilla vamos a poner otro norte, en plexo clavicular vamos a poner otro norte, y por la parte de atrás vamos a trabajar en la parte occipital, vamos a trabajar un sur, y a la altura de cuello también vamos a trabajar dos sures. Entonces, aquí estaríamos trabajando lo que viene siendo la tiroides, la estaríamos fortaleciendo y poniendo a trabajar de una manera más óptima. El protocolo de obesidad. Este protocolo de obesidad lo que nos va a ayudar es a equilibrar también lo que viene siendo toda la parte digestiva por la zona donde está colocado. Nos va a ayudar a trabajar, a que esté trabajando adecuadamente el hígado, el páncreas, la zona de estómago, intestino delgado, intestino grueso, y además nos va a mantener relajados por estar en el canal de vasoconcepción. Entonces, este protocolo nos va a ayudar a que, digamos, no estemos ansiosos también y a estar más relajados y tener esta saciedad. Entonces, es un protocolo que lleva 6 imanes y lo vamos a trabajar desde apéndice cifoide. Vamos a bajar con 4 imanes hasta zona abajito del ombligo, y a la altura de hígado y vaso vamos a trabajar los dos en norte. Entonces, este sería el protocolo de obesidad, que lo podemos dejar también, es un protocolo que lo podríamos dejar en ambulatorio, lo trabajamos 15-20 minutos en consultorio, y lo podríamos dejar, si es mucho la grasa abdominal que el paciente maneja, lo podríamos dejar con lentejas también este protocolo. El siguiente protocolo que vamos a atender es el de equilibrio de metabolismo de colesterol.
O sea que también cuando este protocolo nos va a ayudar a equilibrar precisamente la grasa que no estamos metabolizando bien, que toda esa grasa que estamos consumiendo se haga una grasa, digamos un metabolismo una grasa, perdón, que no es buena y que es la que se acumula en las arterias. Entonces, ¿cómo lo vamos? Si se fijan, es un protocolo que va a abarcar tanto la parte frontal y los plexos nerviosos también en la parte de atrás, y estamos trabajando a su vez también vaso-gobernador y vaso-concepción, y es muy parecido a lo que viene siendo el de grasa abdominal. Entonces vamos a trabajar, lo vamos a subir un poquito a plexo cardíaco, a plexo solar, 2, 4, 5, 6, y a la misma línea por la parte de atrás vamos a trabajar también en sur. Y a la altura de hígado y vaso por la parte de atrás vamos a trabajar en lo que viene siendo el plexo nervioso. Esto es que van en hígado y vaso. Ok, entonces estamos trabajando en la misma línea, plexo solar, hígado y vaso, estamos trabajando el protocolo, y no se deja en ambulatorio porque llevaría muchos ures en la parte de atrás y no es bueno dejar, puede llegar a ser incómodo para el paciente tener tantos ures en la parte de la columna. Entonces, todo nada más dejar, tomar agua ionizada en norte nos va a ayudar a que las arterias, el agua ionizada va a ayudar a barrer con esa grasa en las arterias, y este sería el protocolo que solamente se pone en consultorio de 15 a 20 minutos. Un protocolo o poner un imán en lo que viene siendo en el canal de vaso gobernador 4 nos va a ayudar a los procesos digestivos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que esté trabajando mucho mejor los intestinos y que toda la microbiota esté manteniendo mucho mejor, y va a estar a la altura más o menos del lumbar 4, estaría el canal de vaso gobernador 4, y se pone solamente un imán en norte hacia la piel en la parte de atrás. El siguiente protocolo es el control de sobrepeso. Es un protocolo que lleva 12 imanes y nos va a ayudar precisamente a estar en los canales de vasoconcepción, que tienen que ver con toda la digestión, con canales de estómago para que esté trabajando bien el estómago, y en el de hígado, el de vasopáncreas va a estar trabajando, y en el vejiga 23 nos va a ayudar a la vitalidad, a la energía, y el de vejiga 47 también, y el de vaso gobernador 4 nos va a ayudar, los que van en la espalda, todos van en norte, y eso nos van a ayudar los de atrás, nos van a ayudar a la vitalidad, a que estemos con mayor energía, que no gastemos tanto la energía y que no nos sintamos con esta ansiedad también para comer. Entonces vamos a poner la colocación de los imanes, serían en la parte frontal, a la altura de plexo solar, a la zona de ombligo, más o menos a la altura de las ingles, lo estaríamos poniendo. Estómago 33 está a 4 más o menos abajito de la rodilla, en ambas rodillas. Vamos a trabajar el canal de vasopáncreas, que está en la parte por adentro de la pierna. Hígado 3, que está en la parte de dorso del pie, a la altura de más o menos entre el dedo gordito y el que sigue, ahí lo estaríamos poniendo. Y en la parte de atrás lo vamos a poner en lo que viene siendo en vejiga 23, lo vamos a poner a los laterales, vejiga 47, y vamos a poner a la altura de vaso gobernador 4. Entonces ese sería el protocolo de control de sobrepeso
y nos va a estar, lo vamos a poner de 15 a 20 minutos. Solamente es un protocolo que se pone en camilla. Y vamos a ver el siguiente protocolo, que es el de la ansiedad. Este de ansiedad lo podríamos catalogar como un protocolo emocional que nos va a ayudar a eso, a que nuestra mente pueda registrar estos procesos digestivos cuando comemos con mucha ansiedad, o sea que a veces que comemos tan rápido. Entonces, este protocolo nos va a ayudar a eso, a sentirnos, a disfrutar, digamos, lo que estamos comiendo, porque cuando comemos muy rápido con esta ansiedad, nuestro cuerpo, nuestra mente puede registrar como algo que no hemos comido. Entonces, vamos a trabajarlo. Este protocolo va en lo que viene siendo en la frente y el plexo solar. Con esto estamos trabajando la parte, digamos, del sistema nervioso para poder relajarlo y que pueda, digamos, mandar la señal de que estamos comiendo. Y vamos a trabajar la zona del cuello, de timo y abajito del cuello. Estaríamos trabajando para equilibrar, digamos, también la tiroides, pero equilibrar también la zona eléctrica de nuestra cabeza. Entonces, con esto trabajaríamos lo que viene siendo la obesidad en nuestros pacientes. Y acuérdense que podemos trabajar todos los demás que ya hemos visto en los demás videos, porque tratar al paciente de manera integral. Si bien estamos trabajando ahorita solamente protocolos para la obesidad, hay que trabajarlo de manera integral, que el sistema circulatorio, que las emociones, todos los protocolos que han visto en los diferentes videos les van a servir para ponerlos a todos los pacientes, tengan o no el padecimiento. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a prevenir. Acuérdense que esto también es una terapia preventiva. Entonces, acuérdense de seguir nuestra página, que es centrobiomagnético.com. Ahí pueden suscribirse a las noticias. Ahí hay varios reportajes que les pueden ayudar a aclarar algunas dudas, para que puedan ver nuestra diferente oferta educativa y puedan formarse de una manera más profesional. Y pues estamos en contacto. Yo soy Marta Garza, hasta la próxima. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas, le des like y te suscribas a nuestro canal para que te suene la campanita cada vez que subamos un nuevo video. Gracias, hasta la próxima.